Muchas bendiciones a todos los que estén con nosotros en esta tarde, que estén enlazándose en este momento para juntos alabar y bendecir el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, que Él les haya dado una semana victoriosa y que este fin de semana nos encontremos alegres, gozosos, exaltando el nombre de aquel que nos amó tanto, que dejó su trono de gloria para darnos vida eterna, para no dejarnos en la condenación, para no dejarnos sin esperanza, sino para darnos esperanza de vida eterna. Que el Señor te bendiga, que el Señor en este día te colme de sus bendiciones y que a través de la palabra y lo que vamos a hacer en este momento, su nombre sea exaltado y bendecido. Y tú y yo por ende seamos bendecidos y prosperados y recibamos lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Y quiero empezar entonando un canto muy hermoso de hace muchos años, pero que llena mi vida. Es un canto que es especial para esta época en la que celebramos la Pascua, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha este canto tan precioso que dice de esta manera: en el mar enfurecido me encontraba, una nave frágil fui sin timón, mas llegó su luz para guiar mi pobre ser. Pese al viento encontré mi puerto en él. Todo el mundo le podrá despreciar, mas su luz nunca le podrán quitar. Es Jesús la esperanza que iluminará tu ser, y al huerto tú también podrás llegar. Fue su grande amor expresado en el Calvario. Fue su grande amor que su sangre derramará. Si no fuera por su luz que viniera en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? Todo mundo le podrá despreciar, mas su luz nunca le podrán quitar. Es Jesús la esperanza que iluminará tu ser, y al puerto tú también
en el Calvario fue su grande amor, que su sangre derramará. Si no fuera por su luz, que viniera en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? Fue su grande amor expresado en el Calvario, fue su grande amor, que su sangre derramará. Si no fuera por su luz, que viniera en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? Si no fuera por su luz, que viniera en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Aleluya. ¿Qué sería de nuestra vida si Cristo no hubiera venido a dar su vida en el Calvario? Imagínate dónde estaríamos, amado amigo, amada amiga, amado hermano, amada hermana, amada iglesia de Cristo. ¿Dónde estaría nuestra vida sin ese Dios precioso? Sin el Señor Jesucristo, quien nos amó tanto que dejó su trono de gloria para que tú y yo alcanzáramos la redención. Ese es el amor de Dios que tú y yo servimos. Y como te decía, esta es la época en la que estamos celebrando este hecho histórico, el cual es el más grande que ha visto la humanidad. El hecho histórico en el cual nuestro querido y amado Salvador Jesucristo dio su vida en sacrificio en esa cruz para librarte a ti, para librarme a mí de la esclavitud, del pecado, del dominio del reino de las tinieblas, del cual el rey es Satanás. Librarnos de la condenación eterna. Todo esto lo hizo Jesucristo, lo hizo nuestro Dios por amor a la humanidad, a esa humanidad que Él creó, pero que esa humanidad después le da la espalda y escoge el pecado, escoge esclavizarse al pecado, a la carne. Mas sin embargo, en Juan 3:16 encontramos por qué es que Jesús vino a este mundo, y lo declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese nombre precioso, el nombre de Cristo Jesús. Como te dije, la humanidad se había perdido, la humanidad había perdido la comunión con Dios, pero Dios ya tenía un plan maravilloso para salvarnos. Tenía un plan antes de crear el universo, y esto lo vemos en Primera de Pedro 1:20. Si tienes
tu Biblia, la palabra del Señor a la mano. Ahora hay muchas formas de tenerla a la mano, no solamente como en forma de libro, sino en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, como lo tengas, ábrelo para que la palabra de Dios te ministre en esta tarde. Y primera de Pedro 1:20 dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Escúchalo bien. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esto significa desde antes de ser creada la materia, el tiempo y el espacio, todo esto, Él ya estaba preparado. Y luego dice: pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Aleluya. Por amor a ti, por amor a mí se ha manifestado Cristo. En otras palabras, vino a este mundo por ese amor que nos tiene, ese amor eterno con el cual Él nos ha amado. Y Cristo mismo, querido oyente, sabía su misión y estaba preparado para cumplir esa misión con la cual Él vino a esta tierra. Y Él vino a cumplir esa misión a cualquier costo. Y sabemos todos que el precio de esta misión para que se llevase a cabo es la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre preciosa es el costo de esta misión. Esto implicaba que Cristo diera su vida en sacrificio para pagar por tu pecado y el mío, para pagar por el pecado de toda la humanidad. Y Cristo se encontraba en el capítulo 10 de Juan debatiendo con los religiosos. Y Jesús les decía, les declaraba que Él es el verdadero pastor. Ellos se denominaban los pastores del pueblo israelita, mas sin embargo los estaban llevando a la condenación, a la perdición. Y Cristo le refiere que el verdadero pastor es diferente. Él es el pastor de nuestras almas. Él es el pastor que conocía a sus ovejas desde la eternidad. Él es el pastor de aquellos a quienes Dios escogió. Esos que llegan y llegarán a formar parte de su cuerpo, aquellos que van a llegar a conocerle íntimamente. Y su misión era dar su vida para rescatar a esas ovejas de las garras del enemigo. En este capítulo, Juan, capítulo 10, nos dice: el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a ese nombre precioso que es sobre todo nombre. Te gozas conmigo por este nombre glorioso que es nuestro. Lo tenemos dentro nuestro, lo tenemos a nuestra disposición. Y todo lo que pidamos, dice, en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir. ¿Sabes cómo? Primero siendo salvos por su sangre. Pero Cristo sabía que Él venía a dar su vida por sus ovejas, tanto por las que tenían Israel, por aquellas que tampoco eran parte del pueblo de Israel, pero que ya habían sido predestinadas desde antes de que el mundo y el universo fuesen hechos. Dios, en su plan maravilloso, ya estábamos figurando en Él. Y vayamos al capítulo 10 de Juan. Y en esta tarde vamos a estar leyendo de el 14 al 18. Juan 10, 14 al 18. Y dice la palabra de nuestro Dios eterno y poderoso: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad.
tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, o este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos que Cristo Jesús no vino a la deriva, no vino al azar, sino que Él vino conforme al propósito eterno de nuestro Dios y Padre. Es un plan maravilloso el cual Él llevó a cabo al venir su Hijo Jesucristo. Y en el verso 14 lo hemos leído, que dice: yo soy el buen pastor. Él es el pastor sobre todos los pastores. Y luego dice: el buen pastor, en el verso 11, da su vida por las ovejas. En otras palabras, está diciendo: el que es el buen pastor soy yo, porque voy a ofrendar mi vida por ustedes. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Está hablando de aquellos que van a llegar a una relación íntima con Él a través de la sangre que Él iría a derramar al Calvario. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Una vez que vienes a Jesucristo, comienzas una relación íntima, estrecha con Él. Y su palabra es por lo que te comienzas a familiarizar con la persona y la obra de Jesucristo. Su palabra es por la cual comienzas a ver la voluntad perfecta y maravillosa de Dios para tu vida, para la vida de cada creyente. Y es como comienzas a la redundancia, es como comienzas a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, viendo su voluntad y andando, cumpliendo su voluntad. Entonces queda establecido que todo aquel que viene a la salvación por medio de Jesucristo es una oveja que le pertenece y que Él lo conoce, porque conoce su palabra, conoce su voluntad. Y Él dice: yo doy mi vida por las ovejas. En el 15, al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Una vez que conocemos a Cristo, conocemos al Padre, porque Él es la imagen exacta de la deidad, dice Hebreos. Y Él dice: yo doy mi vida por esas ovejas. Y este es el corazón de la misión de Cristo Jesús al venir a este planeta del cual tú y yo formamos parte por un tiempo. Esa es la misión que Él conocía. Y Jesús está hablando de sus ovejas antes de que Él viniera. Está hablando de sus ovejas también, las cuales formarían parte después de Él consumar su sacrificio en la cruz del Calvario para salvarnos. Ya que cada uno de los que vienen a la salvación, cada uno de los que somos salvos por medio de su sangre, hemos sido, dice la palabra, escogidos en amor, dice la palabra, desde antes de la creación del universo. Y lo vemos en Efesios 1, 4 y 5. Ve conmigo a la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Vamos a ver lo que dice la palabra en esta tarde. Dice de la siguiente manera: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo lo hizo? En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y es por eso que dice Efesios 1, 4 y 5 que vino Cristo Jesús a esta tierra a padecer como ser humano, pero aún más allá, a ser humillado hasta lo máximo,
para terminar colgado de una cruz, derramando su sangre para nuestra salvación. Le das gloria conmigo en esta tarde. Gloria a ese nombre glorioso, el nombre de Cristo Jesús. Y este es el plan de acuerdo a como Dios lo había establecido en su perfecta voluntad. Y nosotros, querida iglesia, querido hermano, querido oyente, nosotros nos debemos alegrar y nos debemos gozar en sobremanera, porque formamos parte de este gran, precioso, hermoso, glorioso plan de salvación que Dios estableció para que tú y yo llegásemos a la salvación, para que nosotros estableciéramos una relación íntima, una relación estrecha con Cristo y por consiguiente una relación estrecha con el Padre a través de la presencia del Espíritu Santo que ahora reside dentro nuestro después de que fuimos salvos por esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ese Espíritu que mora en ti y en mi querida iglesia, por el cual clamamos Abba Padre, el cual es la garantía de nuestra herencia en el reino de los cielos, el cual nos ayuda a perseverar en esta salvación, la cual Jesús obtuvo para ti y para mí en la cruz del Calvario. Entonces Cristo sabe la misión por la que viene, para dar su vida por las ovejas que fueran escogidas desde antes de la creación del universo. Y todo fue por amor. Ese es el meollo del asunto. Todo es por amor. Primero por amor al Padre, después por amor a ti y a mí. Y vayamos al verso 16. Dice el verso 16: tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Él ya estaba hablando de ese plan que se iba a extender no solamente al pueblo que Dios escogió para darse a conocer en esta tierra, sino también a todo aquel que no es parte del pueblo de Israel, los cuales somos tú y yo, querido hermano, querida hermana, aquellos que no somos israelitas por nacimiento. Y esto es lo que esta frase significa: esas ovejas que no son de este redil somos tú y yo, los gentiles, los que no somos el Israel físico, pero que somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia sobre esta tierra, en la cual no hay distinción de raza, no hay distinción de clases sociales, no hay distinción entre hombre y mujer, no hay distinción entre educado y uno con poca educación o no educación en lo académico. Todos formamos parte de ese redil glorioso de Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Y Efesios, vamos a regresar a Efesios capítulo 2, 14. Efesios 2, 14 nos habla algo maravilloso. Efesios 2, 14, y vamos a estar leyendo hasta el 18 porque nos conviene para entender este concepto. Dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre. Está hablando de judíos y no judíos, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos. Está hablando de nosotros, los gentiles, y paz a los que estaban cerca. Estos son los judíos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Gloria
a su nombre. Por eso en este verso 16 del capítulo 10 de Juan, Él nos dice que tenía otras ovejas y a su debido tiempo Él nos alcanzó. Gloria a su nombre. Y su muerte vino a unir a judíos y a no judíos en su hermosa iglesia sobre esta tierra. Y todos formamos parte de la familia de Dios. Gloria a su nombre. Qué hermoso, siendo enemigos, estando alejados de Él. Dice Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te gozas en esta tarde? Gloria a nuestro Dios. Verso 17 nos dice de Juan 10: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue en respuesta al amor del Padre. Es un hecho de obediencia por ese amor que la Trinidad se tiene desde la eternidad. Fue en respuesta a ese amor el Cristo venir a humillarse, a hacerse siervo de los hombres y humillarse hasta lo máximo, siendo, dice Filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue en obediencia que Él vino a sacrificarse. Como parte de la Trinidad, el Hijo tiene todo poder y autoridad sobre la vida. Él la puede dar, Él la puede quitar. Él es el creador de todas las cosas, es Dios. Y cuando Él habla de esto, está hablando de resucitar también. Él tiene ese poder. Y nosotros lo podemos ver en el capítulo siguiente, el capítulo 11 de Juan. Vemos que murió un amigo muy querido de Cristo Jesús, quien se llamaba Lázaro. La palabra aún nos relata que Jesús lloró por la muerte de su amigo al tener compasión por aquellos, que estaban dolidos, que estaban de duelo. Mas sin embargo, en el capítulo 10 Él dice: yo tengo el poder para dar la vida, para tomarla de nuevo. Y en el 11 pone en práctica lo que estaba diciendo para que ellos vieran su autoridad aún sobre la muerte. Y llama a Lázaro de la tumba y Lázaro sale. Ya después de 4 días de muerto, Él lo resucita. Qué Dios tan poderoso vino a esta tierra, mas el mundo lo desechó. Juan lo declara en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, en el verso 11 de Juan 1. Y en el 12 dice: más a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese somos tú y yo, querida iglesia. Gloria a ese nombre precioso. Él da la vida y Él la quita, porque Él es Dios. Él es el pastor que cuida de sus ovejas con tanto amor que Él las recoge en su regazo. Él las recoge en su rebaño. Y si una se sale, si una se extravía, dice Él mismo, deja a las demás en el aprisco y sale a buscarla. Ese es el gran amor que Cristo nos tiene, querida iglesia. Y el verso 18 nos dice: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él mismo dijo: nadie me la quita. Si es que no nos equivoquemos cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. A Él nadie lo mató. A Él nadie le quitó la vida. Él mismo la dio. Dice: a mí nadie me la quita. Y esto me llevaba, cuando estaba meditando en la palabra, a esa noche en el unos capítulos más adelante, cuando Jesús fue arrestado. Él no se resistió.
sino que por el contrario, cuando nosotros vemos la escritura, dice que los que venían a aprenderle, a arrestarle, tuvieron una probadita de su poder. Sintieron en carne propia ese poder demostrado. Cuando dijeron, ¿quién es Jesús? Y él contestó y le respondió a los que lo buscaban, yo soy. Dice la palabra que inmediatamente dieron pasos hacia atrás y cayeron al suelo. Si Cristo no hubiera sido humilde y obediente, él mismo los hubiera aniquilado y mandado al infierno de una vez. Porque con solo decir yo soy el nombre de Dios, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Dice que se volvieron a levantar y volvieron a preguntar. Fíjese, querido oyente, fíjate la dureza del corazón de estos hombres, las tinieblas, todo lo que había en el corazón de estos que vinieron a aprenderlos, que al sentir ese poder y caer, no tuvieron temor, sino que hicieron caso omiso a lo que sintieron y lo arrestaron. Después lo entregaron a las autoridades, lo torturaron y por último lo llevaron a la cruz para crucificarlo con clavos en un madero burdo, desnudo, desfigurado él. Vemos que aún en estas circunstancias su gracia, su misericordia, su compasión, su amor estaba dando lugar a estos hombres pecadores empedernidos como tú y yo fuimos, la oportunidad de arrepentimiento. Si muchos de ellos hubieran dicho, wow, si esto hizo, nomás de decir que es Él y caímos, quiere decir que Él es Dios. Pero no, lo tomaron, lo arrestaron, lo bofetearon y vemos a través de la palabra todo el sufrimiento a que lo sometieron. Pero Él les dio la oportunidad de utilizar su libre albedrío y ellos escogieron condenar al Hijo de Dios, insultar al Hijo de Dios, blasfemar contra el Hijo de Dios, ultrajar al mismo Dios. Porque el corazón, dice la palabra, es perverso, es engañoso, es duro. Aquí podemos ver que Jesús de su propia voluntad se entregó. Y más adelante, cuando está frente a Pilato, Jesús se encuentra martirizado, se encuentra desfigurado, se encuentra doliente, se encuentra herido, se encuentra en un dolor extremo. Podemos ver ese cuadro, su rostro desfigurado, ya hinchado los ojos de los puñetazos que le dieron, la barba arrancada. Y Pilato le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte? Y que tengo autoridad para crucificarte. ¿Y qué le dice Cristo? Con toda mansedumbre, como Él lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te fuera dada de arriba. ¡Wow! En otras palabras, Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías sobre mí, porque la autoridad que tú tienes ahora, la autoridad que tú posees, yo te la di. Pero Pilato tampoco entendió estas palabras. Y aunque su esposa tuvo sueños, él hizo caso omiso a los sueños por el hambre de poder, por el hambre de tener autoridad. Aún Pilato se condenó a sí mismo por no defender al Hijo de Dios. No que Cristo necesite defensa. Vimos que con solo hablar derribó a sus oponentes. Pero Pilato también pudo haber escogido no tomar parte de este hecho en el cual Cristo fue martirizado por ti y por mí.
Cuando Jesucristo fue a la cruz, querida iglesia, lo hizo de su voluntad propia. Aunque le llevaban arrestado, encadenado o como lo llevasen, Él lo hizo en su propia voluntad, con toda mansedumbre. Él tiene todo poder. Él mismo dijo: puedo llamar a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles. Imagínate cuántos son 12 legiones de ángeles. Una legión son 12,000. 144,000 ángeles. Y un solo ángel declara la palabra que mató a 185,000 soldados. Imagínate qué tan poderoso es ahora el Hijo de Dios. Qué más poder no va a tener. Pero Él de su propia voluntad enmudeció y no abrió su boca, como nos dice Isaías 53. Él no abrió su boca para insultar y condenar y quejarse y mandar a todos al infierno, sino que por el contrario, ¿qué dice la palabra? Intercedió por aquellos que lo estaban crucificando, por sus verdugos. Que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él dejó que clavaran sus manos y sus pies por amor a nosotros. Y al tiempo establecido, al tiempo preciso que se estableció desde la eternidad, entregó su espíritu. No dice Cristo murió, no dice la palabra. La palabra dice que Él, habiendo entregado su espíritu, expiró. Fue después de que Él rindió su vida. Y lo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después expiró. Por eso Él dice: yo tengo poder para darla. Es cuando Él quiso morir, de acuerdo al plan de Dios, que Él entregó su vida y expiró. Él mismo lo hizo. Esto lo vemos en Juan 10:18. Este mandamiento recibí de mi Padre, el dar su vida en rescate por ti y por mí. ¿Qué quiere decir este mandamiento? Recibí de mi Padre. Es decir, daré mi vida por mi rebaño. Tengo que comprar esas ovejas que son mías. Y volveré a tomar mi vida para demostrar que realmente soy el Hijo de Dios. El Dios que descendió del cielo para traer la salvación. Es por eso que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 y verso 7 que Cristo se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, y hallándose, dice, con la condición de siervo, se humilló hasta lo máximo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente al Padre, aunque le dolió en extremo en su cuerpo, en su alma, pero lo hizo por amor y obediencia al Padre. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura, querida iglesia? Que Él fue exaltado más allá de los cielos. Lo vemos en Hebreos 7:26. Por ese sacrificio el Padre lo exaltó más allá de los cielos, lo sentó a su diestra. Ahora está Él allá intercediendo por ti y por mí, querida iglesia, para que tú y yo lleguemos a ese día glorioso en el cual seamos glorificados con Él, veamos su rostro y estemos con Él por toda la eternidad. Él fue exaltado más allá de los cielos y su nombre es el nombre en el cual se encuentra la salvación. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él dio su vida por amor. Nadie se la quitó. No, Él la dio. Y Él la volvió a tomar al tercer día. Él ya lo había dicho, que Él al tercer día iba a resucitar. Y es así como ocurrió. Un hecho histórico. Hace 2000 años el Hijo de Dios se levantó de esa tumba para demostrar que Él es Dios y es poderoso para perdonar los pecados por medio de su sangre a todo aquel que se humilla delante de Él
y venga reconociendo que es un pecador y que necesita a Cristo como Salvador. Gloria a ese nombre glorioso. Él se levantó de la tumba para declarar que Él es Dios, para demostrar que es el Hijo de Dios y Señor nuestro. Ve conmigo a Romanos 1:4. Romanos 1:4 nos dice de la siguiente manera: dice así, Romanos 1:4: y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Al levantarse de la tumba, fue declarado, fue corroborado, fue certificado como el Hijo de Dios y Señor tuyo y Señor mío, Señor de todos aquellos que le reconozcan como Salvador y Señor y que hayan sido lavados en su sangre. Ese es el Dios que servimos, que dio su vida por amor, en rescate por ti y por mí. Ese es el mensaje que debemos de dar a la humanidad en estos tiempos, que aún Dios sigue amando al ser humano y que aún hay oportunidad de salvación, hay una oportunidad de arrepentimiento. Solamente que le declaremos la verdad al mundo, que no hay otro nombre en el cual haya salvación, que no hay otra forma de venir al Padre sino por Cristo Jesús, que no hay otra forma de ser perdonado sino a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Porque ese sacrificio no fue en vano, sino por el contrario, ha llevado fruto y seguirá llevando fruto hasta el día que Cristo venga. Un fruto abundante, un fruto glorioso, del cual tú y yo somos parte, querida iglesia. Por eso bendecimos, por eso adoramos, por eso glorificamos a nuestro Dios, a su Hijo Jesucristo. Por eso le damos gracias por su Espíritu que está en cada uno de nosotros. Por eso la iglesia debemos bendecir y adorar el nombre con todo nuestro ser, el nombre de nuestro Dios, y darlo a conocer al mundo para que otros vengan a conocer a ese Dios maravilloso que nos ama tanto, que dio a su Hijo, y a ese Hijo que nos ama tanto, que dio su vida por nosotros, y a ese Espíritu Santo que nos ama tanto, que nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a perseverar hasta ese día que Cristo venga por su iglesia. Si tú estás oyendo en esta tarde y no has hecho la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús, te invitamos. La iglesia de Cristo te invita a que tú reconozcas a Cristo como Señor y Salvador. Si el Señor ha estado hablando a tu corazón en este día a través de este corto pensamiento, dile así al Señor: Señor, he oído que tú viniste a este mundo por amor a mí, que tú me escogiste desde antes de formar el universo y por ese amor derramaste tu sangre. Ahora yo te pido que perdones mis pecados. Reconozco que te he fallado, que soy un pecador, pero vengo delante de ti para que me perdones y me laves en esa sangre preciosa derramada en el Calvario. Borra todos mis pecados, hazme tu hijo, acéptame como uno de tus hijos, pon en mí tu espíritu y ayúdame a vivir mi vida para agradarte hasta ese día que me llames a tu presencia. Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra de Dios, para entender su voluntad para mi vida y vivir en ella. Y ayúdame a llegar hasta ese día en que vea el rostro de mi querido Salvador Jesucristo. Todo esto lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración
nos gozamos, nos alegramos contigo. Hay gozo en el cielo. Y te pedimos encarecidamente, busca un lugar donde se predique la palabra de nuestro Dios. Y si no tienes un lugar y vives en el área de Los Ángeles o en un área circunvecina al centro de Los Ángeles, estamos en Los Ángeles, la Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Te invitamos. Pronto nos estaremos reuniendo y el próximo mes estaremos celebrando a Cristo Jesús y esperamos que vengas a gozarte con nosotros. Querida iglesia, oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque entendemos que tú nos amaste, Señor, desde la eternidad. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo ese amor esté en nosotros para agradarte a ti primeramente, pero también tener compasión por aquellos que están en el mundo sin Dios y sin esperanza. Que no nos quedemos callados, sino que compartamos a Cristo para que Él salve a las almas que van a venir al arrepentimiento. Ayúdanos a no, Señor, quedarnos dormidos en nuestros laureles, sino que cada día busquemos agradarte y compartirte con otros. Ayuda a tu iglesia, Señor, que podamos expandir tu reino, Señor, a través de tu palabra, donde quiera que vayamos. En esta hora te agradecemos y te bendecimos y adoramos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, ese nombre glorioso en el cual nos mantenemos, Señor, anclados para poder obtener el premio de nuestro supremo llamamiento, el estar en esa presencia gloriosa de Cristo, de nuestro Padre, adorando y alabando y sirviéndote, Señor, por la eternidad. Bendice cada uno de tus hijos y ayúdanos a crecer en ti, a madurar, Señor, y a dar fruto abundante para tu gloria y a poder, Señor, donde quiera que vayamos, llevar ese olor fragante de Cristo Jesús a través de un testimonio limpio, puro, Señor, una conciencia limpia también, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre, para que podamos gozarnos en tu presencia, que podamos celebrar ese sacrificio hermoso por cada uno de tus hijos. Te doy gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Qué hermoso el Dios que tú y yo servimos, el Dios de los cielos, el Dios creador. Sin Él nada de lo que existe existiera, dice la palabra, y Él nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su vida. Y voy a cantar otro canto para esta época. Déjame tomar un poquito de agua. Es un canto también muy hermoso que llena mi vida y yo sé que va a llenar también la tuya. Dice así, dice: qué feos clavos, mi Señor, te traspasaron. En tu dolor a nadie te consoló. Qué horrible fue tu muerte en el Calvario. Y sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Qué doloroso el caminar cargado con esa cruz que tanto te agobiaba. Y si al morir tú perdonaste mis pecados, mas sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Yo quiero verte, mi Señor eterno, mas quiero verte sin clavos ni madero. Yo quiero verte como un rey en gloria, sentado a la diestra del Eterno. Contemplo a Cristo por mí crucificado, pagó con sangre mi eterna salvación,
Y si al morir tú perdonaste mis pecados, mas sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Qué doloroso el caminar cargado con esa cruz que tanto te agobiaba. Y si al morir tú perdonaste mis pecados, mas sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Qué doloroso el caminar cargado con esa cruz que tanto te agobiaba. Y si al morir tú perdonaste mis pecados, mas sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Yo quiero verte, mi Señor eterno, mas quiero verte sin clavos ni madero. Yo quiero verte, mi Señor, en gloria, sentado a la diestra del Eterno. Yo quiero verte, mi Señor eterno, mas quiero verte sin clavos ni madero. Yo quiero verte como un rey en gloria, sentado a la diestra del Eterno. Aleluya. Queremos ver a Cristo sentado. Él está, pero tú y yo tenemos que verlo cuando estemos en su presencia, adorándole, bendiciéndole y sirviéndole. Ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Les amamos y no te olvides, oramos unos por otros y oremos por la humanidad. Hasta pronto.